para el debate. Señores, estamos ahora en contacto con el doctor Pedro Cateriano, ha sido presidente del Consejo de Ministros y, por supuesto, vamos a hablar acerca de toda la coyuntura actual. ¿Cómo está, don Pedro Cateriano? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, encantado de estar con usted. Y muchas gracias por atendernos también. No, bueno, encantado, Carlos. Ya que estamos justamente hablando del conflicto agrario, ¿qué cree usted que ha desencadenado toda esta situación? Hay quienes consideran que, además, obviamente, de las demandas, además de algunas situaciones injustas en la ley y en las condiciones laborales de los trabajadores agrarios, ha habido también falta de previsión e inacción del Poder Ejecutivo o de los gobiernos que han precedido al actual. ¿Cuál es su análisis de toda esta situación, don Pedro Cateriano? Bueno, yo no quisiera ir hacia atrás porque nada conseguimos llorando sobre la leche derramada. Lo que hay que encontrar ahora son soluciones y que sean realmente viables. Un país con una política tributaria que tiene como objetivo llevar adelante exoneraciones tributarias desde el punto de vista económico no es sano. Yo naturalmente estoy en contra de tasas impositivas altas, pero la ley es igual para todos. No pueden haber ámbitos de la economía o sectores con leyes especiales de carácter tributario. Sí soy favorable a que los impuestos no sean tan altos para que esa inversión precisamente, esa ganancia la pueda invertir el sector privado. Y de otro lado también estas exoneraciones han distorsionado el manejo de los recursos del Estado. No hay que olvidar que tenemos un Estado ineficiente. Ahora ciertamente se ha caído la recaudación como consecuencia de la crisis económica, pero hemos visto que a nivel del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales han sido incapaces de gastar el dinero que tenían. Un ejemplo. El monopolio del agua estatal este año ha dejado de ejecutar 3.400 millones de soles. Por concepto de canon minero, los gobiernos regionales y municipales, canon y regalías, han dejado de ejecutar más de 8.000 millones de soles. Entonces lo que requerimos son leyes estables que den seguridad jurídica al empresario, pero a su vez evitar el ejercicio abusivo de los llamados servicios que violan la ley, generan esta tensión social. Y además, ¿por qué hay esta tensión social? Porque son personas que con justa razón demandan agua potable, electricidad, educación para sus hijos, salud. Hemos visto la catástrofe que ha significado el sistema sanitario. En ese objetivo deberíamos estar todos los peruanos en este momento, en el tema sanitario. Lamentablemente, esto ha llevado a una situación de violencia que todos condenamos y que a nada conduce la violencia. Esto hay que reiterarlo. Quemando ambulancias no vamos a solucionar los problemas. Lo que vamos a hacer, como ha señalado la ministra de Salud Mazzetti, es agravar la dramática situación de infraestructura que tiene la región Ica. ¿Y qué responsabilidad para usted tiene, además del Ejecutivo? Hay quienes dicen que el Ejecutivo ha reaccionado tarde o no ha reaccionado con la fuerza que debía hacerlo. Bueno, por lo pronto hoy día hemos tenido a ministros ya en el Congreso, han presentado sus propuestas, pero ¿cuál es la responsabilidad para usted también del Congreso, que derogó la Ley de Promoción Agraria y además no pudo llegar a un consenso el último fin de semana para justamente tener una nueva norma que permita ya superar esta situación de crisis social? Como en otros casos, el Congreso ha actuado precipitadamente, desconociendo la realidad, dejándose llevar de la nariz, en este caso, por el Frente Amplio, y consecuencias. Las medidas que se adoptan para el Estado deben ser motivo de reflexión, no de acción guiados por la pasión. Y obviamente dejando de lado los prejuicios ideológicos y políticos. Acá, este partido golpista, el Frente Amplio, para que todos nos olvidemos rápidamente de la vacancia, ahora pretende proclamarse defensor de los trabajadores y atarantar a la población.
Porque, repito, ¿qué ganamos quemando ambulancias, bloqueando carreteras? ¿Qué solución? Y al margen de la lentitud parlamentaria que hay que condenarla. Si el Perdón, Parlamento es tan ágil, sí. si el Parlamento es tan ágil para derogar una ley, también con la misma agilidad debería actuar para encontrar la solución legislativa. ¿De qué forma para usted está actuando mal el Frente Amplio? Hay quienes consideran que algunos de sus miembros están asusando la violencia a los trabajadores agrarios. ¿Cuál es su...? Pero sin ninguna duda, Ajá. yo creo que esta es una actitud netamente electoral. Repito, embarrados con su acción golpista, ahora tratan de salir rápidamente y presentándose como defensores del pueblo. ¿Qué es lo que plantea el Frente Amplio? Una política chavista. Eso es lo que plantea el Frente Amplio. Paralizar la minería, paralizar la agricultura, paralizar la construcción de obras de infraestructura. Pero confiscando y quitando a la gente no se solucionan los problemas. La única forma de generar empleo para la gente joven es invirtiendo. Solamente mediante la inversión se genera riqueza y prosperidad. Incluso plantean una segunda reforma agraria. Bueno, ya ese es el delirio de algunos que rememoran a Velasco o piensan que Hugo Chávez es el pensamiento guía a estas alturas. Hay que preguntarle a los hermanos venezolanos que han huido de la dictadura de Maduro lo que significan esas políticas económicas demagógicas, o simplemente hay que mirar lo que está ocurriendo en la Argentina. Ajá. Una inflación descomunal, un descontrol de la economía, ahuyento de las inversiones, y eso nadie en su sano juicio, o por lo menos la mayoría, no lo desea en el Perú. Don Pedro Cateriano, vamos a hablar acerca del tema electoral. ¿No? Ya se venció el plazo para la inscripción de las fórmulas presidenciales, de las listas congresales y también al Parlamento andino. La sorpresa ha sido que el APRA no ha presentado candidatos al Congreso en todas las circunscripciones, menos aún en Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo ha tomado usted esta situación? Porque, caramba, hay quienes dicen, el APRA, si esto sigue así, no sé, va a desaparecer del escenario político. Pero, ¿cómo interpreta usted esta situación a nivel, y básicamente, de las situaciones de inadmisión de fórmulas presidenciales y listas al Congreso? Bueno, creo que esta vergonzosa situación en la que nos encontramos prueba una vez más la crisis de los partidos políticos a nivel nacional, y además acredita la irresponsabilidad, la absoluta irresponsabilidad, reitero, con que actuó el Parlamento disuelto y viene actuando el actual Parlamento, que impidieron la reforma política que no solamente fue aprobada mediante un referéndum, sino que la mayoría de la ciudadanía demandaba. Estas advertencias al Parlamento disuelto, repito, y al actual, fueron advertidas por medios de comunicación, analistas, y bueno, nos encontramos en esta vergonzosa situación por responsabilidad, repito, de los congresistas disueltos y de los actuales parlamentarios que simplemente han dejado de lado los intereses nacionales para dedicarse a su campaña y repartir dinero, saquear los recursos del Estado, y estamos como estamos. ¿Qué aspectos concretos dejó de lado o dejaron de lado los congresos disueltos y el actual con relación a la reforma política que ha devenido en toda esta situación de caos, como le llama usted, una vergonzosa situación? Por ejemplo, la democracia interna. Se planteó elecciones primarias. Todos los partidos se opusieron, pero no plantearon una salida alternativa. El golpe de Estado dado por el actual Parlamento ha configurado o ha generado esta situación con el expresidente Vizcarra, que dicen los golpistas que no puede postular. Pero si hacemos una lectura sencilla, no apasionada del artículo 91 de la Constitución, en ninguno de los 4 incisos obliga al presidente de la República a renunciar con 6 meses de anticipación. ¿Y por qué razón? Porque esta situación política que estamos atravesando nunca la previó el constituyente, nunca se debatió. Y esta es una prueba más del golpismo, del rompimiento del orden constitucional
que nos ha llevado a esta situación, o el caso extraconstitucional, para denominarlo de alguna manera, por el cual está atravesando el presidente Sagasti, que siendo presidente de la República está como candidato en una lista, como candidato, repito, postulante a la vicepresidencia de la República. Sí. Sobre este punto ya el Jurado Nacional, el Jurado Electoral de Lima ha señalado que le ha dado de plazo hasta febrero para que renuncie a su candidatura. Él ha dicho que apenas se admita la fórmula presidencial, lo ha dicho en varias oportunidades, él va a dar un paso al costado. Pero en el caso del APRA en concreto, señor Cateriano, ¿qué futuro le ve? Ellos dicen que van a presentar una especie de recurso, ¿no?, para que les permitan ampliar el plazo y presentar la lista de candidatos al Congreso. Pero no sé si eso prosperará. ¿Qué cree usted que va a pasar con el APRA de aquí en adelante? Bueno, en democracia la ley es igual para todos y se cumple dentro de lo que establece el Estado de Derecho. Ajá. Y si la ley establece unos plazos, no puede ser interpretada para mis compinches, amigos o aliados todas las facilidades y para los adversarios toda la fuerza de la ley. No es así. Ajá. En democracia la ley es igual para todos, nos guste o no. Acá hay un plazo vencido. En todo caso, la única solución que existiría es una ampliación del plazo para todos. Eso es lo que eso requeriría de una ley. Esa era la idea, no sé. De una ley. Había una reunión de la dirección del APRA, dirección política del APRA, no sé en qué habrá quedado, pero esa era una de las opciones, ¿no? Pedir una ampliación del plazo al Jurado Nacional de Elecciones. Pero a través de una ley. Solo una ley puede modificar a otra ley. Ajá. No porque un grupo de fanáticos pide una cosa se tiene que acoger. Y de otro lado, esta situación del APRA también prueba el estado calamitoso en que se encuentra esa organización, producto de la serie, no de errores, sino de actitudes antidemocráticas, golpistas, de encubrimiento a actos ilícitos que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años. Hay que ser claros en esto también, ¿no? Esta situación agónica del APRA es responsabilidad exclusiva de sus dirigentes. Hay quienes consideran, señor Cateriano, que con esta situación de omisión de la inscripción de la lista de candidatos al Congreso por el APRA, pues prácticamente se está autoeliminando. ¿Lo cree usted así? Bueno, da la impresión desde el punto de vista político que es no solamente una gestión negligente de la dirigencia del APRA, sino que detrás de esto también hay un manejo inexplicable, ¿no? Entiendo. Ahora, el tema de las vacunas para el nuevo coronavirus, don Pedro Cateriano, ¿la responsabilidad de quién es? El expresidente Vizcarra dice que el Congreso tuvo la culpa porque lo vacó cuando ya estaba a punto de cerrarse algunos contratos. Sin embargo, también se han notado deficiencias durante la gestión gubernamental del propio Vizcarra. ¿Qué ha pasado acá? Yo creo que hay corresponsabilidades tanto del Ejecutivo y del Legislativo, pero evidentemente, si el funcionario público en una situación de normalidad, de absoluta normalidad, entre comillas, se demora en tomar decisiones, usted se imagina al funcionario público adoptando decisiones cuando caen 3 presidentes, 2 gabinetes, y en un contexto en el cual hemos tenido en estos 5 años 106 ministros de Estado. ¿A qué funcionarios públicos se refiere? El acoso del Parlamento. ¿Cómo? ¿A qué funcionarios públicos se refiere? ¿Quiénes son los que se demoraron? Bueno, en términos generales, los funcionarios públicos, me refiero a todos los funcionarios públicos, no adoptan rápidamente decisiones. Y en muchos casos también por temor a la persecución política del Parlamento, a la judicialización de la política, a una exagerada denuncias ante la Contraloría. Bueno, se lo digo con conocimiento de causa. Yo he sido víctima del fujiaprismo, por ejemplo, cuando efectué la compra de los helicópteros, la compra de los aviones Spartan. ¿Qué hubiese sido del país sin los aviones Spartan? Me pregunto. Si yo me hubiese arredrado
ante las amenazas del fujiaprismo. ¿Con Pero qué es se correcto, movilizaba la gente? ¿es correcto para usted que el expresidente Vizcarra le eche la culpa solamente al Congreso y no asuma responsabilidad? Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo al propio presidente o expresidente Vizcarra. Se lo han Le acabo preguntado, de se lo han decir preguntado que en dos o le tres acabo de decir, oportunidades y ha dicho bueno, que... le acabo de decir que desde mi punto de vista hay corresponsabilidad, Ok. ¿no? Pero gran parte de esta dramática situación por la que estamos atravesando se debe, repito, a la conducta irresponsable y golpista de la mayoría que vacó al presidente Vizcarra. Muy bien. Una última pregunta, don Pedro Cateriano. Ya que usted ha hablado de la postulación del expresidente Martín Vizcarra al Congreso, ¿cómo tomó eso? ¿Cómo le cayó eso? Porque Martín Vizcarra siempre habló acerca de la intención de parlamentarios de llegar al Congreso para protegerse a través de la inmunidad congresal. Sin embargo, después de toda esta serie de críticas, él postula al Congreso de la República. ¿No es un contrasentido para usted? Como todo ciudadano tiene el derecho de elegir y de ser elegido, eso no está en discusión. Lo que sí me llamó la atención y expresé públicamente mi extrañeza es que vaya en un partido político cuya bancada precisamente apoyó el golpe de Estado contra él. Y además liderada por un personaje como el señor Salaverry, que denunció la existencia de un video entre el señor Mamani y el señor Kuczynski, y ese video hasta ahora no aparece. Muy bien. Don Pedro Cateriano, muchas gracias. Muy amable por sus declaraciones. Que tenga feliz fiesta para todos. Gracias, igualmente. Muy bien, vamos de inmediato ahora con el congresista Daniel Olivares del Partido Morado, quien ha participado el día de hoy en una reunión con su colega